Escuela Sabática Profundizada cumplirá su misión en la explicación de todo el libro de Daniel. Finalmente hemos llegado al capítulo 12 de Daniel, donde analizaremos de manera profunda los tópicos: el tiempo de angustia, identificaremos al personaje Miguel, identificaremos al pueblo de Miguel, identificaremos el libro de Miguel. También analizaremos la resurrección especial o mixta, Daniel 12, verso 2. Analizaremos la resurrección que se pronosticó en el último versículo de Daniel 12 y nos referimos al verso 13. También analizaremos los 3 bloques de tiempo mencionados directamente en Daniel capítulo 12. El primero que se menciona son los 1260 días bajo el lenguaje de tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Ese es un tema muy conocido entre los estudiantes sensatos de la profecía en el mundo adventista, pero hay 2 bloques de tiempo que muy pocos estudiantes, por muy profundos que sean, lo comprenden. Me refiero a el bloque de tiempo de los 1290 días de Daniel 12, el versículo 11. También el último bloque de tiempo que se menciona en Daniel 12 son los 1335 días. Todos estos temas lo analizaremos. Bienvenido a Escuela Sabática Profundizada, con la lección titulada Del polvo a las estrellas. Soy el ministro Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. Analicemos la sección titulada El tiempo de angustia y la gran tribulación. El primer tópico lo encontramos en Daniel 12, versículo 1. Este versículo en la mayoría de las Biblias en español está mal traducido. Por lo tanto, lo primero que usted tiene que hacer es corregir ese versículo, porque estaremos basados en lo que dice la versión King James, la versión que usó Elena de White, profetisa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si su versión dice desde que hubo gente, debe decir desde que hubo nación. Daniel 12, versículo 1 declara: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo nación. Hasta entonces ni lo habrá. Hasta aquí tenemos el primer tópico. Ahora veamos el otro tópico. Mateo capítulo 24, el verso 21 declara: porque habrá entonces una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Daniel y Mateo tienen nuestro tema en esta primera sección. Según lo que hemos leído, estos 2 eventos tienen un punto de partida para su ubicación. La inspiración declara que el tiempo de angustia debe ser rastreado desde que hubo nación en adelante. Y la gran tribulación debe ser rastreada o ubicada desde el principio del mundo, es decir, desde la creación. Entonces, estos 2 eventos, ordenémoslo, cuál es primero y cuál es segundo. Según lo que estamos analizando, el primero debe ser la gran tribulación. Su punto de partida desde la creación. O sea, desde aquí tenemos que empezar a ubicarlo para adelante. Y luego tenemos el tiempo de angustia. Tiene un punto de partida desde que hubo nación. Desde que hubo nación. Desde que hubo nación. Aquí tenemos los 2 puntos de partida para ubicar estos 2 eventos. La gran tribulación, desde la creación podemos empezar a buscarlo, a identificarla.
Y el tiempo de angustia desde que hubo nación. Implica entonces de que el tiempo de angustia tenía que ocurrir después del diluvio. ¿Por qué? Porque después del diluvio estuvo la primera nación o el primer imperio llamado Babilonia. Hasta aquí vamos muy bien. La gran tribulación, veamos su ubicación exacta. Para ello vamos a leer Mateo 24, el versículo 21 y 22. Porque habrá entonces una gran tribulación que nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Verso 22. Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. En la gran tribulación, los elegidos, los fieles, iban a ser cortados, iban a morir. Entonces Dios tenía que intervenir porque si no, todos los fieles iban a ser exterminados. Implica entonces que la gran tribulación es un periodo donde se mata a los santos en masas, en multitudes, y solamente tenemos un periodo que es la que nos menciona Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, los 1260 días. Pero en el libro de Daniel también se habla sobre este tiempo de la gran tribulación. Bajo los términos de Daniel capítulo 7, el verso 25, donde dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo, estos son los elegidos, quebrantará. Noten que se iba a quebrantar a los santos del Altísimo, o como dice en Mateo, a los elegidos. Pero ¿cuánto tiempo? Daniel 7, el verso 25, la última parte dice: y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Cada tiempo equivale un año. Entonces tenemos un tiempo igual un año. 2 tiempos igual 2 años y medio tiempo igual medio año. En total son 3 años y medio. Estos 3 años y medio lo convertimos a meses, son 42 meses. Estos 42 meses, aplicándole que cada mes tiene 30 días, así es el mes bíblico en su cómputo. Estos 42 meses los convertimos a días. 42 por 30 nos da 1260 días. Estos 1260 días son los mismos que están en Apocalipsis 12, versículo 6. Implica que todo lo que hemos hecho es correcto. Estos 1260 días son los días en que se iba a quebrantar a los santos, o donde Dios iba a permitir que los elegidos fueran cortados por los malos. Estos 1260 días son el tiempo completo de la gran tribulación. Pero si uno lee nuevamente y detenidamente Mateo 24, verso 22, si esos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Cuando dice aquí en Mateo 24, el verso 22, de días, se refiere a los 1260 días. Implica que esos días no son literales, sino que son proféticos. Números 14, 34, Ezequiel 4, 5 y 6 nos da el principio de día por año. Es decir, cada día en profecía vale un año. Son 1260 días, tenemos realmente 1260 años. Durante los 1260 años iba a ocurrir la gran tribulación, pero el papado, los papistas empezaron a matar a los cristianos. Si Dios no hubiera intervenido durante todo el tiempo de la gran tribulación, entonces se hubiese exterminado a todos los cristianos durante los 1260 días. Pero Dios no intervino directamente, sino indirectamente a través de un mensajero, a través de Martín Lutero. ¿Y cuándo apareció Martín Lutero? Apareció entre los años 1500 en adelante. Y obsérvese que los 1500, es decir, en el año 1500 aparece Martín Lutero en adelante. Él viene y frena en la obra del papado y la obra de los papistas matando a los cristianos.
Y es por eso que aparece él. De lo contrario, se hubiera exterminado a todos los cristianos o a todos los elegidos o a todos los santos. Maravilloso. Lo que estoy enseñando es que la gran tribulación ya ha ocurrido. No se preocupe por eso, solo véalo como un ejemplo. Si hubieron fieles en ese tiempo dando su vida, ahora en nuestro tiempo debe haber fieles aún dispuestos a dar la vida por la obra misionera, por la causa del Señor, por el establecimiento del reino aquí en la tierra. Ahora hablemos del tiempo de angustia. El tiempo de angustia, su ubicación es desde que hubo nación. Desde ahí tenemos que empezar a buscarlo. Y descubrimos que aún no ha ocurrido el tiempo de angustia. El tiempo de angustia todavía está en futuro. Y eso lo podemos comprobar con lo que dice el espíritu de profecía. Usted lo puede ubicar también en el libro Primeros Escritos. En la página 85 nos da la ubicación de este tiempo de angustia. Dice así: el capítulo suplemento una explicación. Página 85 de Primeros Escritos. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Entonces, ahora que hay muchas naciones en nuestro tiempo moderno, se ubica justo el tiempo de angustia, pero no en el tiempo cuando van a caer las plagas, sino antes de que caigan las plagas. Y si es antes de que caigan las plagas, como está escrito, entonces implica que el tiempo de angustia debe de ocurrir en tiempo de gracia. Y nosotros ahora vivimos en tiempo de gracia, mientras Cristo está en el santuario celestial todavía intercediendo. Debe de ocurrir el tiempo de angustia, dice lo que hemos leído. Ya tenemos la ubicación entonces del tiempo de angustia. Ahora, la diferencia entre el tiempo de angustia y la gran tribulación es que en la gran tribulación Miguel no intervino. Dios no intervino, permitió que se matara a sus santos. Pero en el tiempo de angustia, Dios no va a permitir que se mate a sus santos. Esto es buena noticia. Si usted está gimiendo y está clamando contra las abominaciones que se están haciendo en la iglesia, tal como lo describe Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Si usted está gimiendo y clamando por las abominaciones que se están haciendo en el mundo, entonces usted va a ser sellado, va a ser protegido. No, Dios no va a permitir que se le dañe a usted. Impresionante. Esa es la diferencia. La gran tribulación se mató a los santos. En el tiempo de angustia no se va a matar a los santos. Van a ser protegidos. Los que van a morir son los que no son santos. Impresionante. Hasta aquí vemos que la gran tribulación ya se cumplió. El tiempo de angustia está en un futuro cercano. Pero no hay de qué preocuparse, porque si usted está bien con Dios, gimiendo y clamando contra los pecados en la iglesia sin cobardía, Dios lo va a proteger en el tiempo de angustia. Pero hay de aquellos que no estén haciendo las cosas como Dios manda. Ha llegado el tiempo de analizar la sección titulada Identifiquemos a Miguel. Daniel capítulo 12 versículo 1 menciona a Miguel, pero no es la primera mención en el libro de Daniel. La primera mención la tenemos en Daniel capítulo 10, el versículo 13. La segunda mención la tenemos en Daniel 10, el versículo 21. Pero la tercera mención está en Daniel 12, versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. En todo el libro de Daniel solamente se menciona 3 veces a Miguel. ¿Pero por qué 3? Este número es especial porque es número de Dios.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El 3, número de Dios, implica que Miguel representa a Dios. Pero como tenemos al Padre, tenemos al Hijo y al Espíritu Santo, tenemos que identificar quién de los tres. Bueno, entonces hay claves, la Biblia nos lo ha dejado. Y tenemos Judas, que solo tiene un capítulo. Judas, capítulo 1, versículo 9, dice la frase, el arcángel Miguel. Aquí se nos da el rango de Miguel, es un arcángel. Y no se confunda, arcángel es una palabra griega que viene de argo. La primera sección es argo, que significa jefe. Entonces luego ángel, arcángel, argo, jefe y ángel. Juntado argo y ángel da la palabra de arcángel, que significa jefe de ángeles. Entonces Miguel, su posición es que es jefe de ángeles, no que es un ángel creado, no, sino que es el jefe de ángeles. Ahora, como se dice en Judas 1:9, el arcángel Miguel, identifiquémoslo más directamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16 dice, y el mismo Señor, hablando de Cristo, y el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel. Entonces tenemos al Señor conectado con voz de arcángel. Implica entonces que el Señor Cristo es el arcángel. Por lo tanto, Miguel es Cristo. Ya lo ubicamos con la Biblia, ahora con el espíritu de profecía. El libro en inglés, el espíritu de profecía, el tomo 1, en la página 342 declara, Miguel, oh Cristo, con los ángeles sepultaron a Moisés. Pero lo que resalto aquí es Miguel, oh Cristo. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Miguel y Cristo son lo mismo. Hasta aquí hemos identificado que el arcángel Miguel representa a Cristo. Y es Cristo el que se va a levantar y va a proteger a su pueblo. Maravilloso. Analicemos la sección titulada El pueblo de Miguel, basado en Daniel 12, versículo 1. Dios tiene un pueblo, ahora, en este preciso momento. Isaías 51, el verso 16, la última parte nos declara, Sión, pueblo mío, eres tú. Dios tiene un pueblo y se corrobora con el profeta Amós, capítulo 9, versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Mi pueblo. Observamos, Dios tiene un pueblo, pero esto nos refleja que el pueblo actual, el de este instante, aún no está purificado. Hay trigo, hay cizaña. ¿Qué tiene Dios que quitar? La cizaña. Esos son los pecadores de su pueblo. ¿Y qué tiene que quedar? El trigo, los santos, los que gimen y que claman contra los pecados en la iglesia. Esos que levantan su voz y no son cobardes, ellos son el pueblo real de Dios. Todo lo que hemos mencionado nos indica que la iglesia va a ser purificada. Sin embargo, vayamos un poco más allá a dar algunos detalles para ver de un solo quién es el pueblo actual de Dios. Apocalipsis capítulo 2, el verso 17, utiliza lenguaje simbólico, debe de saberlo. Se menciona al dragón, que es Satanás, basado en Apocalipsis 12, verso 9. Y se menciona a la mujer vestida del sol. Una mujer en profecía representa a la iglesia, al pueblo de Dios. Ya teniendo esto claro, entonces podemos leer o por lo menos citar de memoria Apocalipsis capítulo 12, el verso 17. Entonces el dragón, Satanás, fue airado contra la mujer, la iglesia, el pueblo. Obsérvese que el dragón, Satanás, se va a airar contra la iglesia. ¿Y por qué se aira contra la iglesia? El resto del verso declara, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El dragón, Satanás, ataca a un pueblo, a una iglesia que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y tiene el testimonio de Jesús.
El asunto de guardar los mandamientos lo entiende usted muy bien, pero el asunto de que tiene el testimonio de Jesús, tal vez ahí hay un poco de complicación. Por eso voy a intervenir dando una cita más. Apocalipsis, capítulo 19, el verso 10 dice: adora a Dios, que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Cuando hablamos del espíritu de profecía, nos referimos al Espíritu Santo obrando en un agente humano y trayéndonos profecía, revelación, para que sea una luz en el camino de todo el pueblo. El espíritu de profecía básicamente es el espíritu que han tenido todos los profetas. Y los hombres se les llama profetas y a las mujeres se les llama profetisas. Dios en el pasado usó hombres y no lo tengo que comprobar, usted lo sabe muy bien. Pero también en el pasado utilizó mujeres, como María, hermana de Aarón y de Moisés, como Ana en el Nuevo Testamento. Y hoy, en nuestro tiempo, ha utilizado a una mujer llamada Elena G. de White como profetisa. Ella escribió muchos libros, demasiados, y todos sus escritos se le llama el espíritu de profecía. Este es el tomo 1 y tenemos también el tomo 2. Aquí, Biblioteca del Espíritu de Profecía, el tomo 2. Entonces, ambos tomos y el resto de libros que usted ve por atrás, todos esos libros son en su mayoría del espíritu de profecía. El dragón va a atacar a la mujer, al pueblo que guarda los mandamientos, incluyendo el sábado, y tienen el espíritu de profecía, es decir, libros inspirados en este caso, por una profetisa. ¿Y quiénes cumplen esta característica? Hoy, única y exclusivamente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que guarda los mandamientos, es decir, los protege y los defiende, incluido el sábado. Primera característica buena. Y la segunda que tiene la Iglesia Adventista es que tenemos todos los libros del Espíritu de Profecía que fue traído a través de la profetisa Elena G. de White. Y esto es maravilloso. Entonces, el pueblo actual de Dios es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero la Iglesia Adventista tiene dos fases: la militante con trigo y cizaña y la triunfante, solo trigo. ¿En cuál estamos ubicados ahora nosotros? Estamos ubicados en el tiempo de la Iglesia militante con trigo y cizaña. Pero estamos a punto de pasar a la fase de Iglesia triunfante. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando Cristo con sus ángeles cumplan la destrucción o matanza registrada en Ezequiel 9, que está a punto de ocurrir. Y ahora mismo, se lo recuerdo nuevamente, el espíritu de profecía directamente nos dice en manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241 nos declara enfáticamente: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Punto. Estas palabras se cumplirán literalmente, coma, y con todo el tiempo pasa y el pueblo sigue dormido. Y hoy queremos despertarlo. La Iglesia Adventista es el pueblo de Dios, sin lugar a dudas. Lo defendemos a capa y a espada, lo defendemos. Pero va a pasar de ser la iglesia militante, es decir, va a quitar Dios la cizaña con espada de ángeles y va a dejar solo al trigo, a los santos, al número selecto de Apocalipsis 7:4, los 144,000, que serán la iglesia triunfante. Entonces, cuando dice Daniel 12, versículo 1, que Miguel se va a levantar como guerrero, como el jefe de los ángeles, y va a proteger a su pueblo. ¿Quién es el pueblo? La iglesia adventista. Pero cuando se cumpla Daniel 12:1, realmente será con el pueblo ya purificado, con la iglesia triunfante. Así que es un honor ser adventistas del séptimo día, pero también una gran responsabilidad. Amén. Analicemos la sección titulada El libro de Miguel. Eso está basado en Daniel capítulo 12, versículo 1. Declara así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo nación hasta entonces, ni habrá. Y en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Dice tu pueblo, haciendo referencia al pueblo de Miguel, y los que estén escritos en el libro son los que van a ser protegidos. Pero ese libro
el propietario es Miguel, porque Miguel es propietario del pueblo. Y Miguel es el propietario de este libro, de Daniel 12, verso 1. Por lo tanto, es el libro de Miguel. Identifiquemos de todos los libros qué libro es. Para ello vamos a leer Apocalipsis, pero usted debe de recordar lo que ya enseñamos, que Miguel es Cristo, con el papel de guerrero y defensor de su pueblo. Ahora, sabiendo eso, podemos leer lo que dice Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8. Y serán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Libro de la vida del Cordero. Aquí el Cordero es Cristo. Entonces, el libro de la vida de Cristo. Pero como uno de los títulos de Cristo es Miguel, entonces muy bien podemos decir el libro de la vida de Miguel. Entonces el libro de Daniel 12, verso 1 es el libro de la vida. ¿Quiénes son los que van a ser protegidos cuando empiece el tiempo de angustia como nunca ha habido desde que hubo nación? ¿Quiénes son los que van a ser protegidos? Los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero o de Miguel, que es lo mismo. Entonces, hasta aquí ya identificamos al libro. ¿Podemos estar en ese libro? Sí. ¿Podemos ser borrados de ese libro? Sí. Para eso vamos a leer algunas citas. Filipenses capítulo 4, el verso 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Verso 3. Te ruego también a ti, fiel compañero, que ayudes a estas hermanas que trabajaron conmigo en el Evangelio, también Clemente y con mis demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Tenían un líder que era el apóstol Pablo. Hoy habemos varios líderes. También necesitamos colaboradores para seguir propagando la real verdad presente en estos últimos días, en medio de esta crisis que estamos viendo en todas las naciones. Si usted quiere mantener su nombre en el libro de la vida, haga lo mismo que hicieron los colaboradores de Pablo. Aportaban sus energías, su tiempo, su economía, sus recursos a la obra del Señor. Hoy, de igual manera, debe ser lo mismo. Quiere mantener su nombre en el libro de la vida, délo todo para el Señor. Inviértalo usted mismo, úselo si no lo quiere patrocinar. Si no quiere patrocinar a un obrero, a un misionero, utilícelo usted mismo, pero haga algo. De lo contrario, es muy posible que su nombre sea borrado del libro de la vida. No lo estoy inventando yo. Lo estoy leyendo y voy a dar otra cita más que lo reafirma. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 5 dice: y el que venza será vestido de ropa blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que sí se puede borrar. ¿Quiere usted estar en el libro de la vida? Siga obra misionera. Resumido, gemir y clamar contra las abominaciones en la iglesia. Quiere que mantener su nombre allí en el libro de la vida, délo todo por el Señor. Invierta en la obra del Señor. Pero de lo contrario, siga en sus abominaciones, siga consumiendo sus recursos en tonterías y al final su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Si es que está en el libro de la vida, porque si está actuando así es muy posible que no esté. Pero bueno, eso es un asunto entre usted y Dios, no es un asunto entre usted y mi persona, no, entre usted y Dios. Ahora, hemos identificado entonces que el libro de Daniel 12:1 es el libro de Cristo, el libro de la vida. Analicemos la sección titulada La resurrección especial o mixta. Expliquemos este título. Especial y mixta. La resurrección que usted conoce, porque es la más popular en los ámbitos adventistas, es la resurrección de los muertos en Cristo. La de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 y el verso 17. El verso 16 declara: el Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es lo que usted conoce
Y está bien, solo que hay que ubicar las resurrecciones, no hay que confundirlas. La clave aquí es que esta resurrección que Pablo nos identifica es una resurrección que va a ocurrir justo cuando Cristo venga en su segunda venida general en las nubes de los cielos. Ahí inicia un tiempo que se menciona en Apocalipsis capítulo 20. Eso lo podemos leer del versículo 1 al versículo 3, y donde nos dice, el verso 2 leo: prendió al dragón, esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí tenemos un periodo de tiempo, 1000 años. Los 1000 años inician justo en la segunda venida, cuando Cristo resucita a los muertos santos. Ahora, vamos a ver que al finalizar los 1000 años ocurre también otra resurrección. Apocalipsis 20, el verso 5 dice: esta es la primera resurrección, la que nos dijo Pablo al inicio de la segunda venida, o al inicio de los 1000 años. Esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, gráficamente podemos decir que hay dos resurrecciones: una resurrección de santos muertos en Cristo, son buenos, y otra resurrección de impíos, de mundanos, de paganos. La primera resurrección ocurre al inicio de los 1000 años y la segunda ocurre después de los 1000 años. Entonces lo separa 1000 años a estas dos resurrecciones. Pongámoslo gráficamente. 1000 años. Aquí al inicio de los 1000 años ocurre la primera resurrección general. Voy a colocar aquí, general, muy importante esta palabra. Y aquí ocurre la segunda resurrección general. General. Ok, ¿quiénes resucitan aquí cuando Cristo viene en su segunda venida? ¿Quiénes resucitan? Los muertos en Cristo. Muertos en Cristo. Es decir, los santos, los buenos. ¿Y quiénes resucitan aquí al finalizar los 1000 años? Los muertos sin Cristo, los impíos, los malos. Aquí está. Entonces, entre la resurrección de los buenos y la resurrección de los malos hay un espacio de 1000 años. No resucitan los buenos y los malos juntos, sino que resucitan separados. Y el espacio es de 1000 años. Si usted entiende bien eso, va a entender la resurrección ahora de Daniel 12, verso 1. Leamos ahora. Daniel, capítulo 12, el versículo 1, versículo 2, dice así: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Obsérvese detenidamente que en esta resurrección de Daniel 12, versículo 2, unos resucitan para vida eterna y otros resucitan para vergüenza y confusión eterna. Entonces, resucitan buenos para vida eterna y malos para confusión eterna. Entonces, obsérvese que no hay ningún espacio que los separa, sino que resucitan juntos. Ahora, con esta explicación, estudiemos la resurrección especial o mixta de Daniel 12, versículo 2. Y declara así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Los términos que debe entender es el siguiente: duermen, que están muertos en el polvo de la tierra. Serán despertados, debe entenderse como serán resucitados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Es decir, los que resucitan para vida eterna son buenos, son santos. Pero los que resucitan para vergüenza eterna son malos, son impíos, son paganos, son mundanos. Pero lo interesante y súper curioso es que estos buenos y estos malos
no resucitan separados, sino que resucitan juntos. Se levantan, unos para vida eterna y otros para vergüenza, pero juntos. No hay ni un segundo que separa esta resurrección, sino que resucitan juntos en el mismo instante. Por eso decimos que la resurrección de Daniel 12, versículo 2, es una resurrección especial porque no es común, porque resucitan buenos y resucitan malos, y decimos que es mixta porque entre los resucitados hay santos y hay impíos, hay mundanos, por eso es mixta. Hasta aquí creo que estamos claros que la resurrección de Daniel 12, versículo 2, no es la resurrección que va a ocurrir en la segunda venida. No es la resurrección de Primera de Tesalonicenses 4:16. No es la resurrección al inicio de los 1000 años. Tampoco es la resurrección al finalizar los 1000 años. La resurrección de Daniel 12:2 es una resurrección que debe de ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Lo vamos a comprobar. Vayamos entonces a identificar al grupo malo de Daniel 12:2 que va a resucitar. Leamos Apocalipsis capítulo 1. El versículo 7 nos declara así: mirad que viene con las nubes. Y hablando de la segunda venida, y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. Es muy impresionante que este versículo nos revela mucha verdad, que van a ver los que estén vivos la segunda venida de Cristo. Sí, dice que todo ojo lo verá. Eso no es raro. Lo raro está que aún los que lo traspasaron, los que mataron a Cristo en la cruz del Calvario, allá en la Tierra Santa, en el Medio Oriente, los que gritaron: crucifíquele, crucifíquele, suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesús. Esa gente que lo traspasó, que lo mató, también lo va a ver venir en la segunda venida. Pero ¿cómo es posible si Anás, Caifás, Pilato, Herodes y aquellos borregos que gritaron: crucifíquele, 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 todos ellos van a resucitar y lo van a ver venir? Porque dice que lo van a ver venir, aún los que lo traspasaron. Puesto que Anás, Caifás, Pilato, Herodes y todos los que crucificaron a Jesús hoy están muertos, implica que tienen que resucitar para ver venir a Jesús en las nubes de los cielos. Entonces debe de ocurrir una resurrección antes de la segunda venida de Cristo. Voy a leer citas de la Biblia que nos menciona lo que estamos diciendo. La primera fue Apocalipsis 1, el verso 7, y la segunda la encontramos en Marcos capítulo 14, el verso 61 y el 62. Nos declara así, hablando de Cristo y el sumo sacerdote, dice: pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Verso 62. Jesús respondió: yo soy. Y además veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y lo veréis en la venida en las nubes del cielo. Cristo le prometió al sumo sacerdote que lo iba a ver venir. Y puesto que el sumo sacerdote es el representante de todos los rebeldes judíos que crucificaron a Jesús, implica que no solo fue la promesa para la persona de sumo sacerdote, sino que la promesa de que iban a ver venir a Jesús es también para el pueblo que el sumo sacerdote representaba. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, usted que sabe de Biblia, acuérdese que en el santuario terrenal, una vez al año, el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al santísimo y era representante de todo el pueblo. De igual manera, el sumo sacerdote aquí, cuando Cristo le dice: te lo digo claro, de seguro te lo digo, que veréis al Hijo del Hombre, en otras palabras, me veréis a mí, viniendo en las nubes en la segunda venida.
cuando se lo dijo al sumo sacerdote, se lo dijo a todo el pueblo. Esta verdad también lo dijo Mateo en el capítulo 26, el versículo 64. Jesús respondió: sí, tú lo has dicho. Además os digo que en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, que viene en las nubes del cielo. Definitivamente Anás, junto con todos los que lo traspasaron, van a ver venir en las nubes de los cielos a Cristo en su segunda venida. Pero Anás, Caifás, Pilato y toda su gente que crucificó a Jesús hoy están muertos. Implica entonces que tienen que resucitar antes de que Él venga para poderle ver venir. Entonces, los malos que van a resucitar en Daniel 12, versículo 2, en la resurrección mixta, los malos ahí son todos aquellos que traspasaron o crucificaron a Jesús, que tienen que resucitar antes de la segunda venida, antes de que Cristo venga, para poderle ver venir. Hasta aquí ya ubicamos a los malos de la resurrección mixta de Daniel 12:2 y ya ubicamos el tiempo de la resurrección mixta de Daniel 12:2, que va a ser antes de la segunda venida. Eso lo hace especial. Ahora identifiquemos quiénes son los buenos que van a resucitar en Daniel 12:2 antes de la segunda venida de Cristo. Aquí es donde usted se involucra. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 14, pero vamos a sintetizar porque por el tiempo es demasiado si leemos todo. Apocalipsis 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 12, tenemos el famoso título, el triple mensaje angélico, es decir, el mensaje de los tres ángeles. Y es necesario que usted ubique los versículos, por favor. Apocalipsis, el capítulo 14, del verso 6 al verso 12. Muy importante, Apocalipsis 14, desde el verso 6 al verso 12, tenemos el mensaje de los tres ángeles. Usted tiene que ubicar Apocalipsis 14, 6. El verso 6, el verso 7 le pertenecen al mensaje del primer ángel, pero los versos 8 le pertenecen al mensaje del segundo ángel. Y los versos, esto es importante, los versos 9, 10, 11 y 12, estos versos le pertenecen al mensaje del tercer ángel. Importante, versículo 9, versículo 10, verso 11 y verso 12 le pertenecen al mensaje del tercer ángel. Es decir, el versículo 12 es el final del mensaje del tercer ángel. Me refiero a su descripción. Ahora, el mensaje del primer ángel, históricamente hablando, lo trajo Guillermo Miller. El mensaje del segundo ángel, históricamente hablando, lo trajo también Guillermo Miller. El mensaje del tercer ángel lo tenía que traer Guillermo Miller, pero se desanimó, lo desanimaron y ya no lo trajo. Dios lo llevó a descansar antes de que se perdiera, porque es peligroso rechazar un mensaje. Entonces el mensaje del tercer ángel lo trajo Elena G. de White como profetisa. Si ubicamos cuándo trajo Elena de White el mensaje del tercer ángel, ubicaremos cuándo llegó el tercer ángel. Para ello vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía. En Primeros Escritos le voy a dar el capítulo, se llama Prólogo Histórico. Declara así Elena Harmon, quien recibió de Dios en diciembre de 1844 una revelación profética. ¿Cuándo recibió Elena de White la revelación profética o el mensaje del tercer ángel? En diciembre de 1844.
1844. Entonces, ¿cuándo llegó el mensaje del tercer ángel? Llegó en el año de 1844. Eso es muy importante. Entonces, el mensaje del primer ángel, Guillermo Miller. El mensaje del segundo ángel, Guillermo Miller. El mensaje del tercer ángel lo trajo Elena de White en el año 1844. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a leer algunas partes de Apocalipsis 14. El versículo 9 nos declara así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Ahí aparece el tercer ángel. Ahora el versículo 12 está el corazón del mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hasta ahí terminan los versículos del mensaje del tercer ángel. ¿En qué año llegó? 1844. Ahora, agárrense, estén atentos. Ahora vamos a leer Apocalipsis 14, el versículo 13. Dice: y oí una voz del cielo que dijo: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cuando Apocalipsis 14, el versículo 13 dice: bienaventurados los que mueren desde aquí en adelante en el Señor, se refiere el aquí al año 1844, hablando en términos históricos. Desde 1844 para adelante hay una bienaventuranza para todos aquellos que mueren bajo el mensaje del tercer ángel. ¿Y qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir feliz, feliz, feliz. ¿Y por qué tienen que ser felices los que mueren bajo el mensaje del tercer ángel desde 1844 para adelante? Porque son ellos los que van a resucitar en Daniel 12, verso 2, la resurrección especial, la resurrección mixta. Estos que murieron bajo el mensaje del tercer ángel son adventistas del séptimo día. ¿Como quiénes? Como Elena de White, Jaime White, como otros personajes que han muerto fieles bajo el mensaje del tercer ángel. Ellos tienen que resucitar para ver venir también a Jesús en las nubes de los cielos. Hasta aquí hemos identificado ya a los dos grupos. El de los buenos, adventistas del séptimo día, que están muertos, van a resucitar. Y también tenemos a los que traspasaron a Cristo, a los que crucificaron a Cristo. Todos ellos van a resucitar junto con los adventistas del séptimo día fieles. Por eso es resurrección mixta. ¿Cuándo van a resucitar? Antes de que Cristo venga. Los que crucificaron a Jesús, ¿por qué tienen que resucitar antes de que Cristo venga? Porque se van a dar cuenta que realmente crucificaron al Hijo de Dios. Se van a aterrorizar, se van a avergonzar y luego caen muertos con el resplandor de su venida. Pero ¿para qué van a ser resucitados los adventistas desde 1844 que han muerto? El objetivo es Dios cumplir su palabra. Dios va a hacer honor al título de los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. Adventistas del séptimo día. Del séptimo día porque guardaron el sábado. Adventistas porque esperaron la segunda venida de Cristo. Elena de White, Jaime White y otros pioneros y otros personajes adventistas que murieron bajo el mensaje del tercer ángel y murieron fieles, ellos van a resucitar porque son adventistas, porque esperan la segunda venida de Cristo. Y Dios va a hacer honor a ese título. Están muertos y Dios los levanta antes de que Él venga para que vean venir el advenimiento, el segundo advenimiento de Cristo a la tierra, para hacer honor a su título de adventistas que esperan el advenimiento de Cristo. Dios es perfecto. El espíritu de profecía lo corrobora el libro Primeros Escritos en el capítulo La liberación de los santos, en la página 285 declara: sobrevino un tremendo terremoto, abriéronse los sepulcros
y los que habían muerto teniendo la fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron, glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes había observado su ley. Vemos que dice que va a haber un terremoto, se van a levantar los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, guardaron los mandamientos de Dios. Observen que va a haber una resurrección especial de puros adventistas fieles. Ellos van a resucitar antes de la segunda venida de Cristo. Si usted había tenido la idea que si tiene algún familiar, un padre, una madre, un tío, un hermano, un primo o un conocido que está muerto y murió en el mensaje del tercer ángel, murió fiel, si usted ha pensado que él va a resucitar o ella va a resucitar o ellos van a resucitar en la segunda venida de Cristo, ha estado equivocado. Porque esa resurrección va a ser antes de que Cristo venga. Eso es buena noticia para usted y para nuestros familiares que han muerto fieles. Esperemos que sea así. El espíritu de profecía nos sintetiza todo lo que hemos analizado en cuanto a la resurrección mixta especial antes de la segunda venida de Cristo. El conflicto de los siglos, el capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios. En la página 695 declara así: los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12, verso 2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de la verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Aquí está la interpretación inspirada. La resurrección de Daniel 12:2 solo resucitan dos grupos selectos: los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, adventistas del séptimo día fieles, y los que traspasaron a Cristo. Estos dos grupos van a resucitar juntos. Por eso es una resurrección mixta y a la misma vez especial. Concluyo diciendo que Elena de White comprendía esta luz, que ella iba a resucitar con los adventistas fieles bajo el mensaje del tercer ángel antes de la segunda venida de Cristo, antes del cierre de la gracia en tiempo de salvación. El espíritu de profecía lo declara así. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, en la página 20. Su obra y la mía, dice Elena G. de White, profetiza, su obra y la mía no terminarán con esta vida. Podremos descansar en la tumba durante breve tiempo, pero cuando se escuche el llamado, asumiremos de nuevo nuestro trabajo en el reino de Dios. Elena de White está diciendo que usted, si llega a descansar, o su familiar que ya llegó a descansar, o su conocido adventista del séptimo día que ya está descansando, va a descansar un breve tiempo. Pero luego se levantará y dice que asumirá su trabajo de nuevo en el reino de Dios. Elena de White era profetisa. Su función era recibir luz del cielo y pasárselo al pueblo. Dice que ella va a asumir de nuevo su trabajo en el reino de Dios. Implica que cuando ella va a resucitar va a ser en tiempo de gracia, en tiempo de salvación. Por eso decimos que la resurrección especial de Daniel 12:2 ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo. Eso es buena noticia. Todo esto está aprobado por la palabra de Dios. Leamos ahora los versículos secuencialmente, especialmente el verso 2
y el verso 3. Daniel capítulo 12, versículo 2 declara: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, adventistas del séptimo día fieles, y otros para vergüenza y confusión eterna, todos los que traspasaron a Jesús. Versículo 3. Y entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento. En la mayoría de las versiones en español, Daniel 12, versículo 3 empieza así: entonces los sabios resplandecerán. Pero en la versión King James, en inglés, la que usó Elena de White para sus escritos, dice y empieza así. Daniel 12, verso 3. Y entonces, la conjunción y une el versículo 2 con el 3. ¿Qué ocurre en el versículo 2? La resurrección especial o mixta, la resurrección de los adventistas del séptimo día fieles, Elena de White, Jaime White, entre otros. Entonces, Daniel 12, verso 2 nos menciona la resurrección especial de adventistas fieles, y el verso 3 nos menciona lo que ellos van a hacer cuando resucitan, porque está la conjunción y. Daniel 12, verso 3. Y entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Obsérvese que el orden secuencial del verso 2, el verso 3, es que primero ocurre la resurrección de adventistas del séptimo día fieles, y luego ocurre lo del versículo 3, donde dice que van a enseñar a la multitud. Esto prueba que van a resucitar en tiempo de gracia, antes de la segunda venida de Cristo, porque todavía van a estar enseñando a una multitud. ¿Qué multitud es esta de Daniel 12, verso 3? Esa multitud que va a recibir la enseñanza serán la gran multitud de Apocalipsis 7, versículo 9. Una gran multitud que nadie va a poder contar. ¿Por qué? Porque se van a unir varios misioneros. El primero encabezando como punta de lanza en obra misionera en todas las naciones en el tiempo del fin, nuestro tiempo, será el número que está registrado en Apocalipsis 7, el verso 4. Y hoy el número de los sellados, 144,000. Este número selecto de santos vivientes que no van a probar la muerte, adventistas del séptimo día que no van a morir, porque obtendrán el sello del Dios vivo, no del sello del Dios muerto, sino el sello del Dios vivo. Cuando reciban el sello en sus frentes, ellos reciben inmortalidad, vida eterna. Por eso Elena de White, en Primeros Escritos, la página 15, el capítulo de ese tema es Mi primera visión. Allí dice Elena de White: los 144,000 en número, santos vivientes. ¿Por qué se le llama santos vivientes? Porque los 144,000 no van a probar la muerte, porque tendrán el sello del Dios vivo, inmortalidad, vida eterna. Tanto los santos vivientes adventistas del séptimo día, para ese entonces 144,000 fieles, más todos los adventistas del séptimo día que van a resucitar, Elena de White, Jaime White, juntos harán un gran equipo misionero, irán a todas las naciones y van a enseñar a la multitud de Daniel 12, verso 3 y de Apocalipsis 7, verso 9, que son lo mismo. Esto será maravilloso. Analicemos la sección titulada La resurrección especial de israelitas, basado en Daniel capítulo 12, específicamente en el versículo 13, que declara así: y tú irás hasta el fin y descansarás, y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. Cuando dice y tú, hace referencia a Daniel, y Daniel era parte del pueblo judío, y los judíos eran parte antiguamente del antiguo reino de Israel. Daniel se le pronosticó su muerte cuando se dice tú descansarás, hablando de que iba a morir.
Luego dice, y te levantarás, haciendo alusión a su resurrección. Así como se cumplió su muerte, así se va a cumplir su resurrección. Pero es impresionante que se le prometió resucitar en los últimos días, es decir, en nuestro tiempo. Y cuando se va a levantar, él va a recibir su herencia, un territorio. Así está escrito, así lo hemos leído. Veamos dónde se explica a detalle esta resurrección que se le prometió a Daniel como parte de los israelitas. El libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, el versículo 7, 8 y 9 nos declara así: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido y un temblor mientras yo profetizaba, y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. Verso 8. Y al mirar vi tendones sobre ellos, y la carne y la piel los cubrió, pero no había en ellos aliento. Verso 9. Y me dijo, profetiza al aliento de vida, hijo de Adán, y dile, así dice el Señor el Eterno, aliento de vida, ven de los cuatro vientos y da aliento a estos muertos para que vivan. Eso es resurrección. Versículo ahora 10. Profeticé como me había mandado, y el aliento de vida entró en ellos, y vivieron, y se juntaron de pie, y se pusieron de pie un enorme, inmenso ejército. Aquí se pronostica una resurrección masiva de un gran ejército. ¿Quiénes son ellos? Para ello vamos a leer Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Me dijo después, hijo de Adán, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció y somos cortados. Entonces se identifica que todo ese ejército que se va a levantar en la resurrección es la casa de Israel, es decir, el Israel antiguo. El versículo 12 nos da más luz. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor el Eterno, yo voy a abrir vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Se les está prometiendo a toda la casa de Israel, al Israel antiguo, la iglesia del Antiguo Testamento, que van a ser resucitados. Y Dios los va a abrir sus sepulcros y ellos van a resucitar. Seguidamente Dios los llevará a la tierra de Israel. Lo dice Ezequiel 37, el versículo 12. Así enfáticamente, sin dejar dudas. Esta resurrección es especial porque solo se refiere a los de la casa de Israel, al Israel antiguo. No se está refiriendo a ningún otro pueblo. No está hablando de impíos, ni de paganos, ni de mundanos. Está hablando exclusivamente de la casa de Israel. Por eso titulamos esta sección La resurrección especial de israelitas. Pero hay algo súper interesante, que después de que Dios los resucite a ellos, los va a llevar a la tierra de Israel, cuando debería de ser que los resucita y los lleva al tercer cielo. Pero Dios aquí hace un acto especial de llevarlos primero, antes de llevarlos al cielo, los lleva a la tierra de Israel, a la tierra santa, a Palestina, el Medio Oriente. Esto nos da una alusión que es una resurrección especial. Número uno, porque es de solo israelitas de pura sangre, de la iglesia antigua del Israel. Número dos, es especial porque después de que son resucitados, son llevados a la tierra de Israel, a la tierra santa. Y número tres, se corrobora esta verdad con Ezequiel 37, el versículo 14. Pondré mi aliento de vida en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Eterno lo dije y lo hice, dice el Eterno. ¿Dónde los va a hacer reposar? Dice, en su tierra. Aquí entra esta explicación
que Dios le prometió al patriarca Abraham, a Isaac, a Jacob, les prometió Canaán terrenal, pero ni Abraham, ni Isaac y ni Jacob obtuvieron esa tierra prometida al 100%. Aún sus descendientes, Israel, las 12 tribus, tampoco obtuvo todo el territorio que Dios les había prometido. Pero como Dios es fiel en todas sus promesas, Él va a cumplir en estos últimos días su promesa. Aunque Abraham, Isaac, Jacob estén muertos y todos los fieles entre el pueblo de Israel están hoy muertos, Él los va a resucitar en los últimos días y uno de ellos va a ser Daniel. Y Dios les va a dar, dice, su herencia, es decir, su territorio, justo lo que le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y al reino de Israel. Dios lo va a cumplir. En nuestro análisis de Ezequiel 37 en conexión con Daniel 12, específicamente el versículo 13, donde habla la promesa hacia Daniel de que iba a morir y luego iba a resucitar y se le iba a dar su herencia, tierra, podemos decir que tanto Daniel como otros israelitas hoy están muertos y sus huesos están secos esperando a la resurrección. Puedo mencionar de que esto fue profetizado y los fieles israelitas, los que estudiaban la profecía y Dios les revelaba luz, ellos sabían de esta resurrección especial netamente de israelitas de pura sangre. Voy a colocar un ejemplo en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 13, el versículo 19. Moisés llevó consigo los huesos de José, quien había juramentado a los israelitas al decirles: ciertamente Dios os visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. ¿Por qué José quería que llevaran sus huesos? Porque él sabía que iba a haber una resurrección especial de los israelitas, tal como lo profetizó y lo marcó Ezequiel capítulo 37, que hueso con hueso se iba a juntar. Pero esos huesos son huesos de israelitas, huesos como los de José. Ya lo leímos en el Antiguo, ahora veamos en el Nuevo Testamento. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 22 nos da la evidencia de lo que estamos hablando. Dice así: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los israelitas y dio orden acerca de sus huesos. Él sabía que iba a haber una resurrección de israelitas, por eso llevaron sus huesos, porque él quiere resucitar y va a resucitar en la resurrección, no de Daniel 12:2, no en la resurrección de Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17, pero sí en la resurrección de Ezequiel 37, de puros israelitas, que Dios les va a dar el territorio de Tierra Santa. Entonces, hermanos y hermanas, hasta aquí podemos entender que la resurrección de Daniel, capítulo 12, versículo 13, hace alusión a la resurrección especial de puros israelitas. Con esta luz y explicación que tenemos, leamos nuevamente Daniel capítulo 12, el versículo 13, declara así: y tú, Daniel, irás hasta el fin y descansarás, y en los últimos días te levantarás, resurrección, para recibir tu herencia. Puesto que Daniel va a resucitar en nuestros últimos días y va a ser llevado a la Tierra Santa para recibir su herencia, implica que esta resurrección de Ezequiel 37 y Daniel 12, verso 13, ocurrirá en tiempo de gracia, antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo sé? Porque Dios va a resucitar a todos los israelitas y los lleva a la tierra de Israel para darles su herencia. Implica entonces que esta es una resurrección especial en tiempo de gracia. Hasta aquí hemos explicado que Daniel, como profeta fiel e israelita,
va a tener parte de la resurrección especial de Ezequiel 37. Seguidamente les entrega y cumple su promesa, les da el territorio y seguidamente el Señor va a realizar los eventos finales y Cristo vendrá en su segunda venida y trasladará a todos los israelitas resucitados hacia el cielo con el resto de los redimidos. Ese es el plan de salvación. Bendiciones. Analicemos los 5 bloques de tiempo profético en Daniel, empezando del más grande al más pequeño. Número 1, los 2300 días registrados en Daniel 8, el verso 14. Número 2, los 1335 días registrados en Daniel 12, versículo 12. Número 3, los 1290 días registrados en Daniel 12, versículo 11. Número 4, los 1260 días registrados en Daniel capítulo 7, el verso 25. Pero me detengo aquí para explicar estos 1260 días en Daniel 7:25, porque están encerrados en otro lenguaje y no en un lenguaje directo. Daniel capítulo 7, el verso 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Los 1260 días que damos como referencia a Daniel 7:25 es el resultado final de la conversión de los tiempos mencionados ahí. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo hace el resultado de 3 tiempos y medio. Y cada tiempo en profecía equivale a un año, por lo tanto 3 tiempos y medio son 3 años y medio. Estos 3 años y medio lo podemos convertir a meses, considerando que cada año tiene 12 meses. 3 años y medio son igual a 42 meses. Esto es correcto y está corroborado en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 5, donde nos dice los 42 meses de esta manera. Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemia, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Entonces, la operación que hemos realizado es correcta. Ahora, convirtamos los 42 meses a días, considerando que un mes bíblico consta de 30 días. Entonces, hagamos una pequeña operación. 42 meses por 30 igual 1260 días. Estos 1260 días son correctos porque lo corrobora Apocalipsis capítulo 12, el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que ahí la sustentase durante 1260 días. Lo que hemos hecho es correcto. Por eso el cuarto periodo de tiempo son los 1260 días registrados en Daniel 7:25 bajo los términos de tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que el resultado final son los 1260 días. Hasta aquí llevamos 4 bloques de tiempo profético. Ahora vamos a analizar el quinto bloque de tiempo profético. Es lo que queremos analizar también. Daniel capítulo 9, abra su Biblia, corrobórelo. Daniel capítulo 9, el versículo 24. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y poner fin al pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de 70 semanas. Hagamos una pequeña operación. 70
semanas. Cada semana tiene 7 días, por lo tanto, 70 por 7, 7 por 0, 0, 7 por 7, 49. Entonces, 70 por 7 son 490 días. El quinto bloque de tiempo profético registrado en Daniel son 490 días registrados en Daniel capítulo 9, versículo 24, como lo hemos leído. Debemos saber que los 490 días de Daniel 9:24 son parte del bloque de los 2300 días. Los 1260 días de Daniel 7:25 son parte del bloque de los 2300 días. Los 1290 días de Daniel 12:11 son parte del bloque de los 2300 días. Y los 1335 días de Daniel 12:12 son parte del bloque de los 2300 días. En resumen, en los 2300 días están incrustados todos estos otros bloques de tiempo. Pero nos llama la atención que son 5 el número de bloques. ¿Por qué? Y la clave está aquí. Que los 2300 días, Daniel 8:14, iba a ocurrir algo. Leámoslo directamente. Daniel 8, el verso 14. Y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. El santuario tenía que ser purificado al finalizar los 2300 días. Y sabemos que estos días proféticos terminaron en el año 1844. En ese año tenía que iniciar la purificación del santuario, iniciando con la purificación del santuario celestial y terminando con la purificación del santuario terrenal. Para ello vamos a leer el asunto de que hay un santuario celestial. Apocalipsis nos lo revela en el capítulo 11, versículo 19. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo. Entonces hay un santuario celestial que debía ser purificado al finalizar los 2300 días proféticos que terminaron en 1844. Empezó entonces el juicio investigador de los muertos. Pero terminando el juicio investigador de los muertos, tiene que empezar el juicio investigador de los vivos y el juicio ejecutivo primero en la tierra. Y eso está escrito. Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 17. Dice: porque es necesario que el juicio empiece primero por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, los vivos, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Es necesario la purificación del santuario? Sí, ya empezó desde 1844 hasta la fecha. Pero cuando termine el juicio de los muertos, tiene que ser necesaria la purificación del santuario terrenal, la casa de Dios, la iglesia de Dios aquí en la tierra. Y eso lo enseña también el libro inspirado del conflicto de los siglos. En la página 478. Se lo voy a ubicar para que usted lo tenga. Conflicto de los siglos. Página 478. Nos dice así. El capítulo 25, Jesucristo nuestro abogado. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra.
Escuchamos entonces, sí es cierto que al finalizar los 2300 días proféticos que terminaron en 1844, era necesario que se purificara el santuario celestial. Inició el juicio investigador de los muertos. Pero cuando termina el de los muertos, tiene que empezar la purificación del santuario en la tierra. Y ahí es donde muchos no saben del tópico, del tema. Ahí es donde entramos nosotros a enseñar el tema. Son 5 bloques de tiempo conectados con los 2300 días, porque el número 5 será especial en la ejecución del juicio de los vivos aquí en la tierra. Cuando leemos Ezequiel capítulo 9, el verso 2 nos dice que habrá 6 hombres, que son 6 ángeles. 5 ángeles con armas destructoras y un ángel con un sello. El ángel que tiene el sello va a sellar a los que gimen y que claman contra las abominaciones en la iglesia. Pero los 5 ángeles que tienen armas destructoras van a destruir a los que no gimen y no claman. Diferentes categorías de miembros que hay en la iglesia. Lo interesante aquí es que el espíritu de profecía lo aplica en nuestro tiempo y lo aplica en la iglesia. Y también nos dice el número de los ángeles con armas destructoras. El espíritu de profecía, el libro titulado Cartas y manuscritos con anotaciones, el tomo 1, en la página 189 nos dice así: ven a esos hombres 1, 2, 3, 4, 5, señalando a los ángeles. ¿No ven a esos hombres sanguinarios que vienen con sus armas? El espíritu de profecía nos está diciendo enfáticamente, sin lugar a dudas, que van a ser 5 ángeles con armas destructoras. Estos 5 ángeles son los que van a cortar a toda la cizaña en medio del pueblo de Dios. No es casualidad que en el libro de Daniel se mencionan 5 bloques de tiempo profético en conexión con los 2300 días proféticos. Al terminar los 2300 días, tenía que empezar la purificación del santuario celestial con el juicio investigador de los muertos, y al terminar el juicio de los muertos tiene que haber la purificación de la iglesia aquí en la tierra. Y aquí en la tierra se va a usar 5 ángeles para cortar a toda la cizaña. Ustedes se recordarán que solo se usó un ángel para cortar a aquellos que no obedecieron la orden en Egipto de colocar la sangre de cordero en el dintel de sus puertas. Antes fue uno, porque murieron solo pocos, solo los primogénitos de cada familia desobediente. Pero ahora no van a morir solo los primogénitos, sino que no importa si es primogénito o es el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto, no importa. Lo que va a importar es si tiene el sello, no lo tocan los ángeles destructores. Pero si no tiene el sello, un ángel de estos 5 ángeles va a cortar según su categoría, que serán viejos 1, jóvenes 2, vírgenes 3, niños 4 y mujeres 5. 5 ángeles, 5 categorías. ¿Cómo Dios hace conexión perfecta con toda la palabra profética? En este caso tenemos 5 bloques de tiempo profético en relación al juicio de los muertos y al juicio de los vivos, que se utilizará 5 ángeles. Estamos advertidos. Analicemos la sección titulada Los 1290 días y los 1335 días proféticos. Está basado en Daniel capítulo 12. De los 5 bloques de tiempo profético registrados en el libro de Daniel, el número 1 son los 2300 días de Daniel 8:14. El número 2 son los 1335 días de Daniel 12:12. El número 3
son los 1290 días de Daniel 12, verso 11. Y el número 4 son los 1260 días de Daniel 7, 25. Y el número 5 son los 490 días de Daniel, capítulo 9, el verso 24. De estos 5 bloques de tiempo profético, los menos conocidos y poco comprendidos, por no decir absolutamente no es conocido y no se enseña en los púlpitos adventistas, son 2 bloques de tiempo profético. Número 1, los 1290 días de Daniel 12, versículo 11. Y número 2, son los 1335 días de Daniel 12, verso 12. Nos vamos a enfocar en estos 2 bloques de tiempo profético. Para entender en su plenitud y con mayor facilidad estos 2 bloques de tiempo profético, primero tenemos que clarificar otras verdades en conexión a este tema. Daniel capítulo 8, el versículo 11 dice: aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así dice mi versión. Sin embargo, en la mayoría de las versiones en español dice el continuo sacrificio. Muy posible su versión dice continuo sacrificio. Ya he explicado este tema en otro capítulo, en otra clase. Sin embargo, tengo que refrescar su memoria y enseñar en muchos de los casos de aquellos que todavía no han sabido de este punto, que la palabra sacrificio no pertenece al texto hebreo, sino que fue añadido. Vamos a leerlo en el libro de Primeros Escritos, el capítulo El tiempo de reunión, en la página 74. Entonces vi en relación con el continuo, Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. Entonces, la palabra sacrificio ha sido añadida a varios versículos de Daniel capítulo 8, de Daniel capítulo 11 y de Daniel capítulo 12. En esos versículos usted tiene que eliminar la palabra sacrificio. Si el traductor erróneamente colocó la palabra sacrificio, porque no pertenece al texto, solo debe decir continuo y el santuario, pero no continuo sacrificio y el santuario, no. X debe decir continuo solo y el santuario. El continuo y el santuario son 2 verdades. Leámoslo. Daniel capítulo 8, el versículo 11. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Debemos notar que tanto el continuo como el santuario fueron echados por tierra. Daniel 8, verso 12. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. En Daniel capítulo 8, el verso 11 dice que el continuo y el santuario fueron echados por tierra. En Daniel 8, el verso 12 nos dice que lo que fue echado por tierra es la verdad. Por lo tanto, el continuo y el santuario son 2 verdades. Representan verdades. El continuo, que se conecta con tiempo, debe de representar una verdad con tiempo. Y la única verdad que es continuo y que nunca para y que ha estado desde la creación y estará aún después de la tierra nueva y cielo nuevo es la verdad del sábado. El continuo representa la verdad del sábado. Vean, está registrado en Génesis capítulo 2 que Dios descansó el 7º día, el sábado. Adán y Eva guardaron el sábado. Abel guardó el sábado. Los patriarcas guardaron el sábado. Ven que tiene un punto de partida y desde ese momento ha seguido guardándose el sábado.
Lucas capítulo 4, el verso 16 nos dice que conforme era su costumbre de Cristo fue a la sinagoga y se levantó a leer en día sábado. Desde la creación hasta que Cristo apareció en esta tierra y murió por nosotros, transcurrieron 4000 años. El sábado sobrevivió durante 4000 años de pecado en esta tierra. Y aún después de la crucifixión de Jesús se siguió guardando el sábado. Pablo, al tiempo de la crucifixión de Cristo, él no se había convertido. Pablo, aún en el tiempo de Esteban, cuando fue apedreado en el año 34, Pablo aún no se había convertido, al menos en ese momento del apedreamiento de Esteban. Pero poco después, Pablo se convierte en un gran discípulo de Cristo. Gálatas, el capítulo 1, nos menciona que Pablo fue entrenado por Cristo, por revelación de Jesucristo. Pablo se convirtió en un gran discípulo y apóstol de Cristo. Pero Pablo siguió guardando todavía el sábado después de la crucifixión de Cristo. Quiere decir que la ley y el sábado no se clavó en la cruz, sino que el sábado continuó después de la muerte de Cristo en la cruz. Y eso lo comprueba Pablo como discípulo de Cristo. Hechos capítulo 17, el versículo 2 nos dice así enfáticamente: y como acostumbraba, Pablo fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos de las Escrituras. Entonces el sábado desde la creación sobrevive hasta el tiempo de Cristo en el año 31, y después del año 31 y después del año 34 todavía se sigue guardando el sábado, y eso lo muestra Pablo porque 3 sábados con los judíos siguió razonando las Escrituras. Se seguían reuniendo los sábados como día santo. Entonces el sábado sobrevivió desde la creación hasta el año 31, en el año 34 y después del año 34. Y hoy, 2020, el sábado se sigue guardando. Y todavía cuando se destruya esta tierra o esta tierra vieja sea renovada con tierra nueva y cielo nuevo, la Biblia nos enseña en Isaías capítulo 66, el versículo 22 y el versículo 23, que aún en la tierra nueva se va a guardar el santo sábado. Isaías capítulo 66, el versículo 22. Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen ante mí, dice el Eterno, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Verso 23, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. Entonces el sábado empezó, al menos aquí en la tierra, desde la creación, con Dios guardándolo, Adán guardándolo, Abel guardándolo. Sobrevivió en el tiempo de Cristo, en el año 31 después de Cristo. En el año 34 sigue sobreviviendo, después del año 34 con el apóstol Pablo, y ahora con nosotros en el 2020 sigue sobreviviendo el sábado, se sigue guardando, y después en la tierra nueva y en el cielo nuevo se seguirá guardando el sábado por toda la eternidad. Por eso la verdad que se conecta íntimamente con la palabra continuo es la verdad del sábado, porque el sábado es continuo y cada sábado se sigue repitiendo. Por lo tanto, el continuo representa al sábado. El santuario representa al santuario celestial, 2 verdades que van juntas: el séptimo día sábado y el santuario celestial. Ya con esta explicación, ahora vamos a pasar a otro capítulo. Daniel capítulo 11, el versículo 31 nos dice así: sus fuerzas profanarán el santuario de la fortaleza, quitarán el continuo. Si su Biblia dice sacrificio, quítelo, solo debe decir continuo. Quitarán el continuo y pondrán la abominación asoladora. El poder romano quitó el continuo, es decir, el sábado, y usted lo sabe, y en su lugar colocó el domingo, el día falso de adoración. Pero
Roma no solo quitó el continuo el sábado, sino también quitó el santuario. ¿Cómo lo quitó? Porque en lugar de enseñar de que el santuario celestial está en vigencia y no el santuario terrenal con su sistema de sacrificios, sino que ahora entró en vigencia el santuario celestial con Cristo como sumo sacerdote y Cristo como la víctima, el sacrificio. Roma papal enseña y seguirá enseñando hasta que Cristo venga que el representante de Cristo aquí en la tierra es el Papa, un falso sacerdocio. Al no enseñar Roma que hay un santuario celestial con Cristo como nuestro sumo sacerdote, y Roma al colocar aquí en la tierra a un falso sumo sacerdote llamado Papa, quitó el santuario y lo echó por tierra. Entonces Roma ha hecho dos errores garrafales. Número uno, quitó el continuo, quitó el sábado y colocó el domingo. Número dos, no enseña la verdad del santuario celestial. Enseña erróneamente el santuario terrenal con su sumo sacerdote falso llamado Papa. Roma dice que quitó estos dos elementos. Daniel capítulo 12, el versículo 31, lo vamos a entender mejor ahora. Dice: sus fuerzas profanarán el santuario, el celestial, de la fortaleza, quitará el continuo el sábado, y pondrán la abominación asoladora. Entonces, cuando Roma quitó el continuo el sábado, colocó el domingo. Y cuando quitó el santuario, colocó al Papa como falso sumo sacerdote del santuario terrenal. Entonces dice la profecía que se iba a quitar el continuo, se iba a quitar el santuario y en su lugar se iba a colocar la abominación. La abominación básicamente es el Papa con su día falso, el domingo. Que quede bien claro, la abominación es el Papa con el falso santuario terrenal y el falso sacerdocio, con su día falso, el domingo. Con eso en mente, ahora podemos pasar a otra sección. El primer bloque de tiempo profético menos conocido en el mundo adventista. Y me refiero a los 1290 días. ¿Dónde está registrado? En Daniel 12, versículo 11. Este cómputo tiene un punto de partida y tiene un punto final. Los 1290 días se le aplican como a los demás bloques de tiempo el principio de día por año. Números 14:34 dice día por año. Ezequiel capítulo 4, versículo 5, versículo 6 hacen mención del principio de día por año. Es decir, en profecía un día vale un año. Pero como no tenemos un día, sino que tenemos 1290 días, si le aplicamos el principio, son 1290 años. Estos 1290 años tienen un punto de partida y tienen un punto final. Vamos a leer el texto. Daniel capítulo 12, versículo 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación asoladora, habrá 1290 días. Tenemos dos eventos, uno que inicia los 1290 días y el otro que lo concluye. El primer evento dice que desde que se ha quitado el continuo. Desde que se ha quitado el continuo. Y el segundo evento es cuando es quitado la abominación. Uno es quitado el continuo, el otro es quitado la abominación. No sabemos hasta este nivel de nuestro análisis cuándo fue quitado el continuo o cuándo fue quitado el sábado, porque el continuo es el sábado. Pero sí sabemos cuándo fue quitado la abominación. Cuando decimos abominación, según lo que hemos explicado, la abominación representa al papado
con su día falso domingo. Entonces la abominación es el papado, el papa. Sí sabemos cuándo fue quitado la abominación o el papa, en el año 1798. Tenemos el final entonces de los 1290 años, 1798, pero queremos saber el inicio, es lo más importante. ¿Cuándo fue quitado el continuo o el sábado? ¿Qué haremos entonces? Sencillo, a 1798 le quitamos o le restamos los 1290 años, 1290 años. ¿Por qué le restamos? Porque vamos a retroceder. Entonces 1798 menos 1290, restemos 8 menos 0, 8. 9 menos 9, 0. 7 menos 2, 5. 1 menos 1, 0. Dejamos ahí. Entonces, tenemos 508. Es decir, el tiempo que fue quitado el continuo o el sábado fue en el 508 después de Cristo. Desde el 508 hasta 1798 tenemos un espacio exacto de 1290 años. Impresionante. Ahora, a través de esta revelación profética, sabemos que el sábado fue quitado por Roma en el 508. Y el papa o la abominación fue quitado en 1798. Esto es impresionante. Como adventistas del séptimo día, que somos defensores del sábado, hoy entendemos que el continuo, el sábado, por Roma fue quitado, de acuerdo a la profecía, en el año 508. Y el Papa fue quitado en el año 1798, cuando vino el general Berthier y lo llevó cautivo. Maravilloso. Desde que fue quitado el continuo hasta que fue quitado el papado, el Papa Pío VI, transcurrieron 1290 años. Perfección divina. Ahora analicemos el segundo bloque de tiempo profético poco conocido en el mundo adventista. Nos referimos a los 1335 días de Daniel 12, versículo 12. Tiene un punto de partida y tiene un punto final. Ahora, la clave está en la palabra bienaventurado. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 12, el versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. La palabra que nos va a ayudar a descifrar toda esta verdad es bienaventurado. Hay una bienaventuranza al finalizar los 1335 días o años proféticos. Para descifrar esto, vamos a dirigirnos al libro de la Revelación, el Apocalipsis. El capítulo 14, del versículo 6 hasta el versículo 12, tenemos el triple mensaje angélico o el mensaje de los tres ángeles. En Apocalipsis 14, del verso 6 al verso 7, está el mensaje del primer ángel. En Apocalipsis 14, el verso 8, está el mensaje del segundo ángel. En Apocalipsis 14, el verso 9 al verso 12, está el mensaje del tercer ángel. Lo que me interesa resaltar aquí es cuándo llegó el mensaje del tercer ángel. El mensaje del primer ángel lo trajo Guillermo Miller. El mensaje del segundo ángel lo trajo Guillermo Miller. Y el mensaje del tercer ángel lo trajo Elena G. de White. Vamos a leer el año en que Dios le dio la primera visión de verdad profética. El libro Primeros Escritos de Elena G. de White, en el prólogo histórico, declara: Elena Harmon, quien recibió de Dios en diciembre de 1844 una revelación profética. Entonces, en el año de 1844, Elena de White recibió
la revelación profética y con ello trajo el inicio del mensaje del tercer ángel, cumpliendo históricamente hablando Apocalipsis 14 del versículo 9 al versículo 12, que son los versículos que le pertenecen al mensaje del tercer ángel. Si el último versículo del mensaje del tercer ángel es el 12, ahora usted debe de comprender Apocalipsis 14, verso 13, que dice así: y oí una voz del cielo que dijo, escribe, bienaventurado los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Bienaventurado los que de aquí, ese aquí, ¿qué año es? El año 1844. Notan que el año 1844 tiene una bienaventuranza de allí para adelante. Entonces, cuando leemos Daniel 12, versículo 12, donde nos dice de la siguiente manera: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, indicando que al finalizar los 1335 días proféticos, que son años, tenía que haber una bienaventuranza. Y la bienaventuranza llegó en 1844 con el mensaje del tercer ángel. Entonces, decimos afirmativamente que el final de los 1335 días o años de Daniel 12:12 terminaron en 1844. Y esto se refuerza con Daniel capítulo 8, el versículo 13, donde dice: entonces oí a un santo que hablaba y a otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Lo que está preguntando este santo es: ¿hasta cuándo se va a pisotear el continuo, el sábado? ¿Y hasta cuándo se va a pisotear el santuario celestial? La respuesta está en Daniel capítulo 8, el verso 14. Y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Al terminar los 2300 días, que son 2300 años, se tenía que dejar de pisotear y se tenía que levantar la verdad del continuo, que es la verdad del sábado, y también tenía que levantarse la verdad del santuario celestial. Y justo al finalizar los 2300 días o años, se levantó la verdad del sábado y se levantó la verdad del santuario celestial. Porque en el año 1844, que fue el fin de los 2300 años, en 1844 surge aquí en la tierra la iglesia adventista del séptimo día. El séptimo día es el sábado. Muy bien pudiera llamarse a la iglesia con su nombre profético, Iglesia Adventista del Continuo, porque el séptimo día es el continuo, es el sábado. La iglesia adventista surgió en el año 1844 y levantó la verdad del continuo, la verdad del sábado con su nombre, Iglesia Adventista del séptimo día, sábado continuo. Se levantó. Además, la iglesia en 1844 en adelante, Dios les reveló que Jesús pasó en el santuario celestial del lugar santo al santísimo y empezó el juicio investigador de los muertos. Entonces queda totalmente clarificado que los 1335 días o años de Daniel 12:12 terminaron en 1844, que fue un año de bienaventuranza, porque se levantó la verdad del continuo el sábado y se levantó la verdad del santuario celestial, y además empieza una bienaventuranza para aquellos que mueren de ahí para adelante, porque iban a morir guardando el sábado, porque iban a morir sabiendo la verdad que hay un santuario celestial y que hay un sumo sacerdote llamado Cristo, nuestro intercesor. Maravilloso. Entonces, los 1335 años terminaron en 1844, ya lo sabemos, pero queremos saber cuál es el punto de partida de los 1335 años. Para ello, solo vamos a hacer una resta. A 1844
1844 le vamos a restar 1335 años. Y nos da 4 menos 5 no podemos, entonces le emprestamos al 4 1. Entonces ya tenemos 14. 14 menos 5 nos da igual a 9. Y aquí quedó el 4 en valor de 3. 3 menos 3 igual 0. 8 menos 3 igual 5. 1 menos 1, 0. Entonces, nos lleva al año 509. Pero debo de decirles que Guillermo Miller cometió un error cuando dijo que en 1843 Cristo iba a venir. Guillermo Miller mencionó y enseñó que los 2300 años de Daniel 8:14 iban a terminar en 1843. Y Cristo no llegó en ese año. Cometió un error. ¿Por qué? Porque no incluyó el año 0. El año 0 vale un año. Entonces, 1843 más el año 0 igual 1844. El año 1844 que tenemos aquí ya está incluido el año 0. Pero como estamos retrocediendo, en lugar de sumar el año 0, vamos a restar el año 0 a los 509 de la siguiente manera. 509 menos 1, que sería el año 0, 9 menos 1, 8. Bajamos el 0 y bajamos el 5. Nos lleva al 508. Entonces, el punto de partida de los 1335 es el año 508. Maravilloso. ¿Y qué pasó en el 508? En el 508 se quitó el continuo. Es decir, se quitó el sábado. ¿Y qué pasó en 1844? Fue levantado el continuo, es decir, el sábado, con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los 1335 años nos indican cuándo fue quitado el sábado, en el 508, y nos indican cuándo fue levantado la verdad del sábado, en 1844. Maravilloso. Puesto de otra manera, desde el 508 después de Cristo hasta 1844, tenemos un espacio exacto de 1335 años. Si esto no lo convence totalmente que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el pueblo de Dios, entonces necesita ayuno y oración. Necesita consagrarse para ser de los entendidos. Porque esto es maravilloso. Esto prueba que la Iglesia Adventista sigue siendo el pueblo de Dios, que empezó su carrera profética desde 1844, resaltando dos verdades: la verdad del continuo, que es el sábado, y la verdad del santuario celestial. Es la única iglesia en todo el globo terráqueo que enseña estas verdades juntas, como verdades gemelas. Por eso, siempre usted me verá en las redes sociales y en persona, que cuando llegue el sábado le diré feliz continuo, porque es el nombre profético del Santo Sábado. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Hermanos y hermanas, hemos llegado al fin del trimestre del 2020. Gracias a Dios hemos sobrevivido. Que el Señor los bendiga poderosamente, y si usted está agradecido con los esfuerzos que hemos hecho semana tras semana, por favor, denle like a este video, comente en la sección de los comentarios y, por supuesto, comparte este video. De esa manera, usted nos dirá: Ministro Enoc Martín, muchas gracias. Y yo le diré, para servirle, y seguimos con ganas, cumpliendo la misión. Y si seguimos así, le garantizo que nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.